Vamos a continuar y invitamos al PhD, el señor José Aguilar, quien es ingeniero de sistemas, tiene un masterado en informática, un PhD en informática y un postdoctorado en computación. Actualmente es investigador Prometeo en Yachay, EP. En esta tarde él nos va a presentar el tema Análisis de la evolución de la gestión procesal a través de los indicadores juramétricos. Por favor, si nos acompaña, buenas tardes. Bueno, buenos días, buenas tardes. Gracias por la invitación. Como habrán visto, mi área de especialización es más el ámbito de la ciencia de la computación y particularmente el área de inteligencia artificial. Entonces yo voy a hacer un intento de vincular el tema de indicadores jurimétricos y desde la perspectiva de la ciencia de la computación, cuál es el interés que puede haber en vincular estos dos ámbitos. Ese es el ejercicio que voy a hacer hoy en la tarde con ustedes. Antes que nada, es importante tener claro que uno ante la vida puede tener varias actitudes. Una de ellas, que es la que nos interesa hoy en la tarde explorar, es una actitud más proactiva. Y para poder tener una actitud proactiva, uno debe poder ver, poder constatar qué está ocurriendo para poder actuar. Eso implica poder desarrollar métricas que permitan observar ese entorno. Si no podemos tener esa visión de lo que está aconteciendo, pues o tenemos una actitud muy proactiva o podemos tener una actitud reactiva ya cuando están encima los problemas. En el caso de la proactividad, la construcción de métricas ayudan a procesos de toma de decisión que deberían repercutir en el devenir de las organizaciones. Por otro lado, actualmente estamos en una civilización donde el elemento central es el conocimiento. Algunos dicen que el conocimiento es poder. La generación de conocimiento actualmente es bárbara, de diferentes tipos de conocimientos, de diferentes maneras. Es decir, que también se ha democratizado los procesos de generación de conocimiento, algo muy importante. Y la materia prima del conocimiento son los datos. Para yo poder generar conocimiento requiero datos. Los datos que me generan información y ya con ellos genero conocimiento y a partir del conocimiento ya puedo hacer muchas cosas. Particularmente los países desarrollados, muchas de las cosas que nos ofrecen son derivados del conocimiento que ellos han venido madurando durante mucho tiempo. Y conocimiento que se expresa en muchas cosas, por ejemplo en productos tecnológicos. El computador es un ejemplo. No es más que el producto de mucho conocimiento que se ha desarrollado, pero además de eso, muchas otras cosas se desarrollan con el conocimiento. Entonces, como ven, el elemento fundamental son los datos. Con datos ya yo puedo iniciar un proceso de generación de conocimiento. Una organización que se jacte de decirse que es inteligente, y no importa de qué ámbito, ámbito industrial, ámbito gubernamental, se basa en el uso de su conocimiento. Lo busca, lo trata de descubrir en el ámbito de su organización, lo distribuye para que todos puedan tener acceso a ese conocimiento que han identificado y después lo aplican en su organización. Lo usan particularmente para tomar decisiones. No es lo mismo tomar decisiones a ciegas que con conocimiento. Entonces, el conocimiento es trascendental para las organizaciones. Y en los estudios que se han venido haciendo, aquí les estoy dando algo muy resumido, pero en los estudios que se han venido haciendo de cómo las organizaciones tratan el conocimiento, se han podido identificar tres grandes etapas. Una donde se identifica, se captura
la materia prima para crear conocimiento, ya dijimos que son los datos y la información, y ya cuando el conocimiento está creado, para eso hay muchas técnicas que se han venido construyendo, entonces se empieza a diseminar ese conocimiento para después ser aplicado dentro de la organización. Entonces, a grosso modo, esos son los 3 grandes pasos que en una organización se logran identificar. Por supuesto, este es un ciclo que está permanentemente realizándose en la organización, y esa organización que se jacte de decir que es inteligente, pues cada día hace más sofisticados estos procesos para enriquecerse desde ese proceso de generación de conocimiento. El conocimiento tiene una gran multiplicidad de valores en la organización. Por ejemplo, el que yo les he nombrado desde el principio, que es para tomar decisiones dentro de ella, prácticamente en todos los productos y servicios que se desarrollan o están basados en el conocimiento, pero en general 2 elementos importantes a tratar de identificar en esta lámina es que las organizaciones pueden explotar no solamente el conocimiento que está dentro de la organización, sino también de su entorno. Ese es un elemento muy importante. Entonces ya no hablamos solamente de los datos como materia prima de la organización, los que están en la organización, sino también los que están en su entorno. Y el segundo elemento también importante es que las plataformas tecnológicas que actualmente existen permiten eso. La presentación que viene a continuación seguro les va a hablar de alguna de ellas, pero ya la tecnología que tenemos permite rápidamente la producción de conocimiento en una organización. Entonces, una organización inteligente se basa en el uso del conocimiento que le es útil a ella, viniendo de afuera o viniendo de adentro. Pero para eso, para poder usar ese conocimiento, se tienen que crear esos elementos que sustentan al conocimiento. Y al tener ese conocimiento, pues yo ya puedo tomar decisiones que me van a dar una ventaja competitiva o comparativa con respecto a otras organizaciones. Algunos han tildado estas estrategias como la inteligencia de negocios, es decir, hacer inteligencia de negocios dentro de las organizaciones para poder realizar esto. En ese sentido, lo que es importante ver es que esa materia prima, es decir, los datos aparecen en todo momento. Los datos como el elemento primario que se captura de toda la dinámica organizacional, los datos que se presentan en formatos dados para poder mostrarse y los datos que son enriquecidos para poder tomar decisiones inteligentes. Entonces, el dato pasa a ser un elemento transversal de todo este proceso. Ahora, fíjense que si hablamos de los datos, entonces pareciese que sobre él habría que actuar para generar conocimiento. En ese sentido, una organización inteligente lo que hace entonces es explotar esos datos y desde ahí descubrir la información y conocimiento que les es útil para poder extraer ese conocimiento que es significativo para la organización. Entonces, los indicadores son elementos que empiezan a delinear ese conocimiento que es significativo. Ya existen, como les comenté anteriormente, bastantes herramientas a nivel computacional que permiten eso. Algunos han dicho que los datos, si hemos dicho que estamos en la sociedad del conocimiento y que el conocimiento es poder, y también hemos dicho que la materia prima para generar conocimiento es los datos, pues sencillamente los datos pasan a ser los que van moviendo
esa maquinaria de generación de conocimiento. Entonces, la analítica de datos se encarga de eso, se encarga de ir explorando los datos para tratar de extraer conocimiento. Entonces, las formas tradicionales, la generación de indicadores y demás, pasan a ser interesantes, pero ahora enriquecidas con la capacidad de hacer análisis sobre esos datos para poder descubrir información o conocimiento que está ahí en los datos. Los datos hablan, los datos dicen cosas. Eso abarca todos los ámbitos de la sociedad. Por consiguiente, el ámbito jurídico no puede escaparse a esto que está aconteciendo alrededor del análisis de los datos. La analítica de datos permite construir modelos de conocimiento que hay que interpretar. Modelos de diferentes tipos, modelos para describir qué está sucediendo, modelos para optimizar algo que se viene realizando, modelos para predecir qué puede suceder en el futuro. Es decir, hay una gran multiplicidad de modelos de conocimientos con usos distintos. Lo que es importante es que la organización logre identificar esos modelos que se requieren para poder responder de manera temprana, usando los modelos de conocimiento respectivos, a esas necesidades de organización. Por ejemplo, podríamos predecir cuáles van a ser los requerimientos en procesos jurídicos en los próximos años y en función de eso establecer tanto los roles como las cantidades de los mismos para los próximos años. Modelos que nos permitan ir construyendo estos tipos de respuestas. Eso es un poco lo que permite hacer la analítica de datos. Ahora, eso significa que para que yo construya conocimiento significativo, acuérdense que esa palabra la había acuñado en láminas anteriores, yo tengo entonces que vincular esos posibles modelos a los objetivos estratégicos de la organización. Y en función de esos objetivos estratégicos, entonces empiezo a definir, por un lado, los posibles modelos y por otro lado, los posibles datos que voy a usar para construir los modelos. Algo importante aclarar acá es que los modelos son construidos con datos, es decir, si no tengo datos no voy a poder construir modelos. Y segundo, los modelos, una vez construidos, deben ser usados en los procesos de toma de decisión. Si no, no tiene sentido construir modelos que después no vayan a ser utilizados. Esas son dos premisas de base alrededor del tema de la analítica de datos en cualquier ámbito organizacional. Entonces, la analítica de datos, en la presentación anterior había una lámina que hablaba de los tipos de planificación y demás. La analítica de datos en particular se centra en la producción de modelos de conocimiento para tomas de decisiones estratégicas y en ciertos casos para tomas de decisiones tácticas. Lo que tradicionalmente se hace a nivel operacional es resuelto con los sistemas de información clásicos, los reportes y demás. Pero cuando ya uno quiere ir a procesos de planificación estratégica, uno requiere empezar a construir modelos más sofisticados y ahí es donde entra la analítica de datos para dejar que los datos hablen y sean ellos los que propongan los modelos que se requieren. Entonces, algunos ejemplos de posibles modelos de conocimiento que se usarían a nivel táctico y estratégico que se generan a partir de un proceso de análisis de datos están vinculados, como les dije anterior, a procesos de optimización, cómo mejor podemos hacer algo, por ejemplo, cómo mejor podemos impartir justicia. También los modelos predictivos, qué pasará si, cuál va a ser el crecimiento estimado en, pero también para hacer pronósticos, proyecciones, análisis estadístico. Entonces son modelos que me permiten, en función
de lo que ellos nos provean decisiones estratégicas a futuro. Cuando uno se va al ámbito de cómo ha sido utilizada la informática en el mundo de la computación, la analítica de datos se vincula a lo que es conocido la informática jurídica. Van a ver por qué se vincula, pero es ahí donde tiene su espacio natural, la analítica de datos, para descubrir información alrededor de lo que se viene haciendo en las plataformas tecnológicas que la informática jurídica viene dando. Y la informática jurídica se basa en tres grandes aspectos. La parte documental, que tiene que ver con todo lo que se viene haciendo para digitalizar todos los datos de la información de los sistemas en general de gestión jurídica, todo lo que apunta a mejorar los procesos de gestión, y la parte decisional que entra naturalmente en una de las áreas que yo trabajo, que es la inteligencia artificial. Yo voy a hacerle un pequeño zoom a cada una de ellas y voy a ir hablando cómo la analítica de datos aparece en cada una de ellas de manera natural. Entonces, bueno, fíjense que en la primera, como les había dicho, la informática jurídica documental lo que buscaba era crear sistemas de documentación. ¿Y los sistemas de documentación son qué? Son datos. Son datos. Es la materia prima que dijimos, que requiere ¿quién? La analítica de datos. Pero también dijimos que en la informática industrial toda la parte de gestión se ha venido automatizando. Y esos procesos de automatización generan datos también. De nuevo, materia prima para la analítica de datos. Los sistemas decisionales, pues sí tienen otras características que yo más adelante me voy a detener. Lo cierto es que la jurídica decisional usa los modelos de datos construidos por la analítica de datos. Es decir, se sirve de la analítica de datos para lo que se hace en ese ámbito. Veamos un poquito entonces cada uno de ellos. La jurídica documental, la premisa de ello es construir grandes bases de datos jurídicas. Grandes bases de datos jurídicas, es decir, poder almacenar, guardar, recuperar esa información para consulta, pero si nos moviéramos en el espacio de analítica de datos, en nuestro caso sería ¿para qué? Para construir modelos de conocimiento. Sobre eso se ha hecho ya bastante, no sobre analítica de datos, sino sobre construir grandes bases de datos jurídicas. En América Latina hay experiencias bien interesantes de países que han venido trabajando para colocar todo lo que es el sistema de información jurídica de sus países en línea, de tal manera poder, a partir de ahí, difundir la información jurídica. La analítica de datos ahí tendría una gran piscina de datos para poder construir modelos de manera automática. El otro ámbito que dijimos era todo lo que tenía que ver con la gestión de las dinámicas jurídicas, es decir, todos los procesos de gestión legal en los países, por ejemplo, para llevar seguimiento de trámites, juicios y demás, y además tratar de automatizar. Entonces uno lo puede ver desde dos ámbitos, toda la parte que es la parte de registro y la parte más operacional. Entonces automatizar esos procesos. Y en esos procesos de automatización, por ejemplo, ahora empiezan a haber muchas herramientas que permiten incluso realizar gestiones en línea de muchos de estos procesos, todos están produciendo datos. El poder darle seguimiento a qué va aconteciendo en el ámbito jurídico está generando muchos datos que pueden ser utilizados para construir modelos. Este es el segundo ámbito donde la analítica de datos transversalmente obtiene como fuente los datos que en estos ámbitos se vienen utilizando. En el caso de la informática jurídica decisional,
Aquí, como les comenté yo, la gran diferencia con las otras dos es que las otras dos eran fuentes para construir modelos. En este caso, usa esos modelos para en las aplicaciones que se vienen realizando acá. Y aquí quizás los dos grandes ámbitos de aplicación es el desarrollo de sistemas inteligentes. Aquí en la lámina lo dejé como sistema expertos porque quizás para ustedes es un término más común, pero realmente uno ya no habla de sistemas expertos, sino habla de sistemas inteligentes de toma de decisión en el ámbito legal. El otro, los sistemas de enseñanza de derecho asistido por computador está más vinculado a todo lo que es educación en línea, e-learning y demás, pero realmente donde es interesante y donde la analítica de datos juega un papel fundamental son en esos sistemas inteligentes legales. ¿Por qué? Porque estos sistemas lo que tratan es de ser sistemas de toma de decisión automatizados que usan conocimiento para eso. ¿Ese conocimiento cuál es? Los modelos que se han construido, los modelos que se construyen con analítica de datos. Se apoyan en inteligencia artificial, porque hay muchas técnicas que permiten, ya es un área relativamente madura, que viene siendo utilizada en muchos ámbitos, en los ámbitos industriales, en los ámbitos educativos. Reconozco que en el ámbito jurídico hay un retraso con respecto a las otras áreas. En las otras áreas es muchísimo lo que se viene haciendo en analítica de datos. Las experiencias son bien interesantes y lo que tratan es en este caso sería el desarrollo de sistemas de toma de decisión jurídico, manejando información incierta, información incompleta, información con ruido, y para eso pues hay muchas técnicas del área de las matemáticas, de las estadísticas, de la lógica que se han venido desarrollando. Una de las premisas de los sistemas inteligentes jurídicos es en algún momento, por lo menos es el sueño, sustituir la racionalidad del juez por la racionalidad de estos tipos de sistemas, que puedan impartir justicia. Y en eso, pues, la robótica social ha venido avanzando en crear, en este caso, actores racionales que se aproximen a la manera como razonamos nosotros los humanos. Bueno, como les dije, el otro ámbito es para el tema de aprendizaje, pero yo aquí no me voy a detener mucho. Hay algunas plataformas, y empiezan a haber bastantes plataformas que en principio eran para otras áreas, pero que actualmente, aquí yo tenía un video que no se los presenté, pero ya hay muchos cursos en línea en el ámbito jurídico, muchísimos. Nada más Coursera y edX proponen varios cursos en diferentes áreas sobre leyes internacionales, marcos jurídicos internacionales, en línea, que cualquiera los puede tomar y formarse por ahí y obtener certificados. Hay pruebas que se pasan y demás y se tienen certificados. En ciertas áreas ya empieza a ser válido. En el área de computación, las destrezas que uno adquiere en ciertas áreas, en estos cursos, tienen validez a nivel de cuando uno sale a buscar trabajo afuera. Bueno, el ámbito de ustedes no se ha escapado. Empiezan a haber bastantes también cursos de formación para diferentes años. Y por ejemplo en Wikilearning, ahí hay incluso cursos en línea para el caso ecuatoriano. Ahí yo conseguí algunos ejemplos de algunos tipos de cursos en línea para lo que es el marco jurídico ecuatoriano. Entonces, fíjense, los indicadores jurimétricos, la forma tradicional es aquella en la cual la organización se plantea objetivos estratégicos y a partir de ahí trata de medirlos construyendo indicadores. En general, los indicadores, desde los modelos de analítica de datos, son los datos los que terminan construyendo los modelos.
Ahora, en ambos casos pueden ser métodos cuantitativos como cualitativos, cualidades. Más adelante voy a dar algunos ejemplos de métodos cualitativos que hablan sobre eso. Como tradicionalmente han sido vistos los indicadores jurimétricos desde el punto de vista estadístico. La analítica de datos, la estadística es una herramienta, pero hacemos muchas cosas con, por supuesto, valores estadísticos, pero no solamente con eso. Por dar un ejemplo, yo les comenté al inicio que uno de los elementos estratégicos que permite la analítica de datos es poder obtener conocimiento del entorno. Imagínense lo que es la administración jurídica. El entorno natural lo tenemos nosotros, natural, a la mano ahora, por Internet. La analítica de datos, en una de sus ramas, que se llama analítica de datos social, lo que hace es buscar ese conocimiento que está en las redes. Y de ahí genera modelos que describen cosas. Eso podría extrapolarse sin ningún problema al ámbito jurídico. Entonces, son modelos estadísticos, probabilísticos, que tratan de ir más allá que lo que formalmente se logra conocer. Es decir, es tratar de construir modelos que logren describir aspectos concretos de interés. Entonces, la ley per se nos da un marco teórico. Un marco teórico, además, sujeto a la interpretación de los actores del ámbito jurídico, llámense jueces, llámense litigantes. Es decir, que esa interpretación es una interpretación además de lo que el legislador en su momento colocó en la ley. Imagínense, es de eso que estamos hablando, de un movimiento de interpretación de. Entonces, nos podemos quedar en ese marco teórico y sus interpretaciones. Aquí, con analítica de datos, uno aspira a ir un paso más allá. Y es tratar de ir a interpretar lo que ha acontecido en las dinámicas legales, en los procesos jurídicos. Por supuesto, para eso requiero tener datos que me permitan construir esos modelos de esos procesos jurídicos. Entonces, por ejemplo, si nos fuéramos a lo que clásicamente uno podría interpretar, yéndome a uno de los ejemplos que está en la penúltima frase, en los contratos. Yo me acuerdo, no sé si en el caso ecuatoriano ocurre, pero yo me acuerdo que antes habían libros que vendían sobre contratos para alquilar un apartamento, contratos para tal cosa, modelos. Y esos, por supuesto, están seguramente bien amarraditos a lo que establece la ley. Desde el punto de vista teórico de la ley, quizás ahí no habría problema. Pero después, si uno empieza a ir un poco más allá y a interpretar lo que es el proceso jurídico, uno empieza entonces a perfilar algunos aspectos importantes que enriquecen lo que van a ser los procesos de toma de decisión. Por ejemplo, los perfiles de los inquilinos en este caso, qué características de garantía se podrían dar, y todo eso se puede extraer de los datos. Yo puedo tener patrones, por ejemplo, de inquilinos, y en función de eso puedo tener contratos distintos, identificando garantías distintas para cada uno de ellos. Eso es posible hacer con analítica de datos. La analítica en general, uno puede ver que hay diferentes tipos de variables. La analítica de datos explora todas estas variables, las vinculadas al tema institucional, al tema judicial, y en función de eso yo puedo empezar a construir diferentes tipos de controles. ¿Cuánto me queda? 5 minutos. Voy a ir un poquito más rápido. Es decir, que uno puede usar la analítica para hacer muchos tipos de análisis. Por ejemplo, en el tribunal
de Justicia de Sao Paulo se hizo un experimento para tratar de identificar las tomas de decisiones que se hacían cuando llegaban demandas de empresas que tenían que ver con el nombramiento o no de su cuerpo gerencial. Y a partir de ahí se logró construir un patrón, es decir, un modelo descriptivo de cuáles eran los argumentos que usaban los jueces para tomar una decisión. Así que ya se tenía identificado claramente cuáles eran los elementos que consideraban los jueces a la hora de tomar una decisión de si aceptar o no la demanda, para conceder o no la demanda. También se logró perfilar los tipos de empresas que normalmente tenían estos tipos de problemas y también los argumentos que se usaban normalmente para introducir estos tipos de demandas. Entonces imagínense, todo esto fue construido con analítica de datos. Imagínense, por ejemplo, abogados que usaran esos modelos a la hora de actuar. La ventaja competitiva que tuviera sobre aquellos que estuvieran actuando a ciegas. Esa es la diferencia de actuar con analítica de datos a actuar a ciegas. Porque podría establecer estrategias en función de esa información que está manejando. Rápidamente también les voy a dar otro ejemplo, en este caso de analítica de datos para hacer prospección vinculado a los derechos de las mujeres. Esto fue hecho en un país en América Latina, no lo voy a nombrar por cuestiones de... Y aquí lo que se quería era identificar el marco jurídico de protección a las mujeres. Algunas cosas que se detectaron, aquí se quiso utilizar analítica de datos para tratar de construir patrones, para tratar de identificar vacíos, para después poder lograr proponer, hacer proposiciones al respecto. Y en ese sentido, se lograron detectar algunos aspectos importantes, como por ejemplo que la legislación penal no es homogénea, ni tampoco la civil, y se lograron identificar en los temas, fíjense que aquí ya se está construyendo un patrón, en los temas donde había esa inigualdad en el tratamiento aquí ya nos permitía empezar a construir un patrón para hacer proposiciones de mejora. Se lograron identificar, haciendo comparaciones con las normas internacionales, esos vacíos. Aquí volvía a aparecer otro patrón de mejora a nivel de los artículos a incluir para la protección de la mujer. Y a partir de los expedientes, acuérdense que los expedientes ya tenían que ver con procesos específicos, se lograron empezar a identificar algunos aspectos importantes, como por ejemplo los casos de violencia más emblemáticos. Esto, por ejemplo, es importante para la toma de decisiones sobre políticas públicas para tratar de proteger a la mujer. A partir de esto, pues también se lograron hacer otros estudios, por ejemplo, cuáles eran las frecuencias de los errores procesales, y estos errores procesales ya me permitían, en el caso anterior, estoy colocando una lámina, pero había más láminas que identificaban varios tipos de errores procesales. De nuevo, aquí volvió a aparecer un modelo descriptivo de las problemáticas que podían haber en ese sentido para tratar de establecer políticas públicas, y después también hay un análisis de percepciones tanto de los abogados litigantes como también de las percepciones de los usuarios, que permitían también construir patrones descriptivos de lo que es la dinámica alrededor de la protección de la mujer. Bueno, fíjense que a partir de eso, ya concluyendo, entrando para mis últimas 2 o 3 láminas de conclusión, algo importante es que, fíjense que yo no he hablado de indicadores jurimétricos, yo he hablado de analítica de datos, y lo he hecho de manera brevemente. ¿Por qué? Porque los indicadores jurimétricos normalmente están basados en objetivos estratégicos, lo que está muy bien, pero que me terminan sesgando la mirada institucional. La analítica de datos, al dejar hablar los datos de la organización, permiten hacer emerger
nuevos indicadores, no tradicionales. Y en ese proceso de descubrimiento logramos ver cosas que los indicadores clásicos jurimétricos no logran ver. Entonces, la analítica de datos trae insumos fundamentales para mejorar el sistema jurídico. Permiten generar no solamente indicadores, sino modelos jurimétricos, como el caso del Tribunal Supremo de Sao Paulo, el Tribunal de Justicia de Sao Paulo. Y sus aplicaciones son enormes a la hora de tomar decisiones, porque son modelos que después yo uso para evaluar las decisiones que voy a tomar antes de tomarlas. Son modelos que me permiten explorar las posibles soluciones en un ámbito tan importante para la sociedad como es la vida jurídica de ella. Entonces, la jurimetría es una metodología para el estudio de la legislación en general que hasta ahora se ha basado en indicadores jurimétricos construidos desde la organización y donde la analítica de datos ha sido pobremente utilizada. Y a pesar de que ha sido pobremente utilizada, desde esos indicadores jurimétricos ya hay contribuciones importantes. Imagínense cuando le incorporemos la analítica de datos. Eso por un lado. Lo otro también importante es que los profesionales del ámbito jurídico deben formarse en ella y particularmente quizás no formarse tanto en la parte de construcción de los modelos de conocimiento porque se necesita experticia técnica, pero sí en el uso de esos modelos, pero sí en los sistemas de toma de decisión que se basan en esos modelos. Es un esfuerzo que depende de la mano, que requiere del esfuerzo de todos, de la academia, del gobierno, de las instituciones educativas, y es una manera de acercar el derecho a la sociedad, porque nos permite tener miradas distintas del hecho jurídico, no desde la mirada jurídica, de esa mirada teórica de la ley, sino de las dinámicas de los procesos jurídicos que se dan en la realidad. Algunas experiencias internacionales interesantes es la propia revista Jurimetric, que trabaja, que ya empiezan a aparecer artículos alrededor del tema de análisis de datos, y hay una asociación en Brasil que viene recabando experiencias al respecto que vale la pena tener presente. Bueno, esta era mi presentación para hoy. Muchísimas gracias. ¿Alguna duda?